Escuchen ustedes, qué hermosa es hoy y qué sabrosa es hoy la palabra del Señor. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. En este tercer domingo de Adviento, la palabra propone un texto de la carta de Santiago que comienza con esta exhortación: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Es muy importante en nuestros días subrayar el valor de la constancia, el valor de la paciencia. El Adviento nos llama a robustecer nuestro interior, preparando su venida con confianza. Nos dice la palabra: fortalezcan sus corazones. Fortalecer nuestros corazones, ya de por sí frágiles e inestables, a causa de la cultura en la que estamos sumergidos el día de hoy. Pero la ayuda no nos falta. La ayuda es la palabra de Dios. Mientras todo pasa y cambia, la palabra del Señor no pasa. Hoy la palabra pasa de la lengua a la mente, de la mente al corazón. Acerquémonos a Jesús. Escuchemos lo que le piden los discípulos de Juan. Es una pregunta muy seria. La respuesta de Jesús tiene como un tono tranquilo. Este texto, hay que comentarlo, es reflejo de las primeras comunidades entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Juan estaba en la cárcel. La cárcel para Juan es como una especie de mundo aparte que deforma las noticias que vienen del exterior. Había oído hablar de las obras para expresar cuanto Jesús estaba haciendo. Juan, estando en la cárcel, escucha las noticias sobre Jesús. Como nosotros cada día escuchamos cualquier cosa que viene de muchas fuentes. Hoy hay tantos noticieros. A veces es difícil distinguir la buena noticia del Evangelio en medio de tantas cosas que hoy suceden. Sin embargo, las obras del hombre Jesús son obras de Cristo, aunque a veces no caigamos en la cuenta. De hecho, como le sucede a Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar? Juan, cuando bautizaba en el Jordán, había descrito un Mesías fuerte, un Mesías severo, para castigar los pecados de todas las personas. Aquel que viene después de mí es más fuerte que yo, había dicho. Y yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias, de desatarle las cuerdas. Él les bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Él tiene en la mano el viento, limpiará su era y recogerá su grano en el granero. Pero quemará la paja
en un fuego que no se apaga. Ahora, sometido a la prueba de la cárcel, es decir, aquel Juan Bautista fuerte, hecho frágil, ahora es víctima de la injusticia y de la prepotencia contra las que había luchado siempre él. Cree que el mal está triunfando y está desconcertado. En esta niebla no logra ver con claridad el poder de Dios en las obras de Jesús. Jesús se estaba revelando poco a poco como Mesías, pero lo hacía rompiendo las acostumbradas interpretaciones de la palabra antes de él. No estaba haciendo justicia, no estaba separando los buenos de los malos como la separación del grano bueno de la paja. Predicaba con energía, pero perdonaba a los pecadores. Se mostraba manso y humilde, abierto y disponible para todos, para justos y pecadores. Es posible que Juan haya entrado en crisis porque Jesús no correspondía en su mente al Mesías que él esperaba y que había predicado siempre. Por eso pregunta: ¿quién eres tú, Jesús? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo podemos creer en ti si te manifiestas como el Mesías paciente, misericordioso, no violento? Quisiéramos a veces un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Pero como dice la palabra en Isaías 55, versículo 8, pero mis pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que oyen y ven. Jesús no responde de un modo rápido y directo, sino que muestra con claridad cómo sus hechos están cambiando la historia. Ninguna respuesta preparada de antemano. Pero los discípulos deben regresar a Juan y contarle lo que ellos mismos han oído y visto. Porque las curaciones, las resurrecciones y la liberación son ya signo inequívoco de la mesianidad de Jesús. Por eso necesitamos aprender cada día a anunciar el Evangelio a partir de lo que hemos recibido. El testimonio fraterno es indispensable para poder comunicar el Evangelio. Jesús acepta la pregunta de Juan y responde indicando a los discípulos de Juan una manera de comprender su palabra y su propuesta de vida. Por eso dice: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Como San Juan, el apóstol, en su primera carta dice, es notable, está en el capítulo 1, versículo 1 al 3 de la primera carta de San Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han tocado, o sea, al Verbo de la vida, porque se ha hecho visible y nosotros hemos visto y por eso damos testimonio y les anunciamos lo que hemos visto y oído. Les anunciamos también a ustedes para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Hasta aquí San Juan el Apóstol. Este es el método misionero adoptado por la iglesia primitiva. Es el método aprendido de la encarnación del Verbo.
El anuncio verdadero y eficaz pasa a través de una comunicación sencilla, modesta, pero de la experiencia personal. Las palabras de una vida que se ha tejido desde la fe. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y se anuncia a los pobres el Evangelio. En estas palabras está el corazón, el centro de la respuesta de Jesús. El Señor presenta su propia obra, no como juicio, no como dominio, sino como bendición divina para todos los que tengan abierto su corazón. Jesús es uno de los pequeños, de quienes habla con predilección. Es un pobre de Yahvé Jesús, que ve la cruz al final de su camino como ser humano. Esto es insoportable para el que espera un Mesías triunfante, poderoso. Dichoso el que oye y ve con un corazón lleno de fe. Así Jesús invita al mismo Juan, a oír y ver lo que Él está enseñando y haciendo. Sin esta conciencia no se puede salir adelante. Las obras de Dios del pasado son el signo de su fidelidad a las promesas que ha hecho. Empeñarnos en recordar cada día las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y no solo en nosotros. No significa caer en la repetición, sino llevar la semilla de la gracia activa de Dios poco a poco hasta lo más profundo de nosotros mismos para que pueda germinar y dar fruto capaz de compartirse. La Eucaristía es memorial de la pasión del Señor, es recuerdo vivo y actual de la salvación que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Con estas preguntas Jesús afirma que Juan es más que un profeta, es aquel de quien habla la palabra el mensajero que prepara el camino al Señor. No ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Juan no es solo un eminente profeta, no es solamente un precursor del Mesías, sino que es grande también como ser humano. El contraste entre grande y pequeño se ha puesto a propósito para aclarar a todos los creyentes que para ser grande, es necesario convertirse cada vez en más pequeño. Y de la palabra contemplemos ahora. Señor Jesús, que estás por venir, no tardes más. Danos ojos limpios, un corazón puro, para saber discernir tu presencia activa y fecunda en los acontecimientos de nuestro tiempo. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha diga ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratis el agua de la vida. Aquel que da testimonio de estas cosas dice, sí vendré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esta palabra última está tomada del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos del 17 al 20. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.